Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, chicos, vamos a retomar un tema que vimos en la clase pasada, en la exposición de los capítulos del libro secreto de Juan. Hubo algunas preguntas que se realizaron ahí acerca de el fruto prohibido, acerca de el árbol de la vida y también acerca de quién es la serpiente. Entonces vamos a retomar un poquito ahí ese tema porque sí es importante que quede bien claro esta interpretación que nosotros le estamos dando en el libro secreto de Juan y que nos está dando respuesta a lo que está sucediendo en el Génesis. Pero antes de entrar de lleno con el tema, chicos, sí me gustaría extender nuevamente la invitación para aquellas personas que están interesadas en participar en la clase virtual del libro secreto de Juan, que puedan mandarme un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Dime que estás interesado en participar en las clases y te voy a agregar al grupo de Telegram donde nos encontramos todos y ya de ahí nos vamos a poner de acuerdo para esta próxima clase, que es el próximo mayo. Ya vamos a ponernos de acuerdo ahí cuándo va a ser la fecha para que estén al pendiente. Entonces, si quieres participar en las clases del libro secreto de Juan, te invito a que me mandes un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Entonces, haciendo a un lado todos los protocolos de inicio, vamos a entrar de lleno con el tema. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a regresarnos nuevamente al capítulo 11 del libro secreto de Juan, pero solamente vamos a interpretar ciertos párrafos, ciertos versos que nos dan respuesta a aquellas preguntas que se realizaron en la clase pasada. Y todo viene, chicos, a raíz de que en algunas organizaciones eclesiásticas y en algunas escuelas filosóficas hacen la interpretación de que el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal se refiere a las relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ir desarrollando esta información para darle respuesta? Primeramente, vamos a ver un video de una organización religiosa en donde hace esta interpretación. No lo vamos a ver todo, vamos a ver ciertas partes de este video para irnos rápido con este tema y vamos a darle interpretación o vamos a leer de una manera más detenida para darle respuestas a esas preguntas. Si realmente el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con las relaciones sexuales y sobre todo que la serpiente le entrega este fruto prohibido a la mujer, en este caso a Eva, que viene siendo tener relaciones sexuales y después se va con Adán. Entonces, como les menciono, vamos a ver un pequeño video de esta organización religiosa que nos está explicando un poquito acerca de este tema y que muchos de nosotros tal vez lo entendemos como verdad. Entendemos como verdad que este es el fruto prohibido. Entonces, ¿qué más vamos a analizar nosotros en este capítulo? Como les mencionaba, vamos a ver el árbol de la vida que aparece en el libro secreto de Juan. En el Génesis también hace mención del árbol de la vida, pero no nos vamos a meter de lleno aún en ese tema de ese árbol del cual pusieron querubines alrededor de ese árbol para que Adán y Eva no se acercaran y comieran de ese fruto. Después vamos a analizar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a analizar ¿qué es este árbol del conocimiento del bien y del mal? Y por último, chicos, el tema que nosotros vamos a tocar es la identidad de la serpiente. Esto también tiene que quedar bien claro. Entonces, tal vez muchos de nosotros, al analizar el libro secreto de Juan, entendemos qué es lo que está sucediendo con la interpretación de estos símbolos, de esta simbología que aparece ahí. Pero para aquellas personas que nos visitan por primera vez, es muy importante esta información. ¿Por qué? Porque le va a dar respuestas a estas preguntas que de alguna manera parecen ser muy oscuras. Entonces, vamos a desarrollarlo de esta manera. Primero vamos a ver el video y después vamos a entrar de lleno con la lectura
del capítulo 11 del libro secreto de Juan. Bueno, chicos, nada más como les mencionaba, un pequeño contexto del video, no lo vamos a ver todo. En esta organización están tratando de explicarnos todo lo referente a lo del fruto prohibido, que tiene que ver con las relaciones sexuales antes de haberse allegado a Adán. Aquí el apóstol Pablo compara a la iglesia de Corintios con Eva. Él dice que él quisiera presentar a la iglesia como una virgen para su esposo, Cristo. Pero él teme que les pase lo que le pasó a Eva. Él teme que sean engañados, como lo fue Eva. Él teme que la iglesia le sea infiel a su marido, Cristo, así como le pasó a Eva. En otras palabras, él está diciendo de que él no quiere que sean infiel, como Eva fue cuando fue engañada. Él no quiere que pierdan su virginidad, así como Eva la perdió cuando fue engañada. Hasta aquí hago un pequeño paréntesis. Estaríamos entonces a punto de develar un gran misterio bíblico, en donde podría caber la posibilidad de que Eva no tuvo intimidad sexual con Adán en primer orden, sino más bien con otro. Entonces, esto que acabamos de ver es lo que yo les estoy mencionando, de que existen ciertas ramas religiosas o ciertas ramas filosóficas que enseñan que el fruto prohibido tiene que ver con las relaciones sexuales. Entonces vamos a continuar viendo. Pero eso lo vamos a ir explicando poco a poco. ¿Será posible que Eva haya sido infiel y haya cometido adulterio? Acuérdense que el primer fruto del árbol que Pablo menciona en Gálatas 5 es adulterio. En Proverbios 30 la Biblia dice que el adulterio es semejante a una mujer que come un fruto. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Proverbios 30:20. Entonces el acto sexual es comparado a comer. ¿Eva comió del fruto? Mire otro ejemplo, donde el acto sexual es comparado a comer una fruta. En este ejemplo vemos cómo la mujer compara a su amante con un árbol y ella come su fruto. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amante entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantar de los Cantares 2:3. El apóstol Pablo estaba seguro y correcto en lo que habló. Él nos dice que el fruto del cual comió Eva fue adulterio. ¿Pero cómo? ¿Y con quién? La Biblia nos dice en 2 de Corintios que Eva fue engañada por la serpiente. ¿Pero acaso podría Eva tener relaciones sexuales con una serpiente? Sí. La serpiente no era como muchos piensan. Muchos piensan que la serpiente era una culebra de las que conocemos hoy en día. Pero la serpiente no era como las serpientes que conocemos. Las serpientes que ahora conocemos son así porque Dios, acuérdense, las maldijo. Antes de que Dios las maldijese, la serpiente era muy diferente a como es ahora. Antes de que Dios maldijese a la serpiente, él era un ser erecto, erguido, que podía caminar. Después de que Dios la maldijo fue cuando ese ser empezó a arrastrarse en el piso. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Entonces, quiere decir que la serpiente antes no andaba sobre su pecho y antes no comía polvo hasta que Dios le dio esta maldición. Bueno, entonces aquí lo que nos está explicando es que la serpiente era diferente a como la conocemos ahora. O sea, esa serpiente o ese animal que nosotros vemos en realidad sí tenía brazos, sí tenía piernas. Incluso tenía pues, él está interpretando que tenía genitales para poder tener el coito con Eva. Es interesante esta interpretación. También notamos de que antes de que Dios maldijese a la serpiente, ella era la más inteligente y astuta de todos los animales que Dios había hecho.
Antes de que Dios maldijese a la serpiente, ella podía hablar y conversar con Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Note que a Eva no se le hizo extraño que la serpiente pudiera hablar. Al contrario, ella sabía de que la serpiente tenía esa facultad de hablar y siguió conversando con ella porque era algo normal. Tan grande fue el pecado de la serpiente que causó que Dios cambiara su forma física. Le quitó los pies, le quitó la estructura y le quitó su capacidad de hablar. Vemos claramente de que la serpiente antes no era como lo es ahora. Dios la cambió totalmente. La serpiente era tan similar al ser humano que su sangre podía mezclarse con la del ser humano. Eran tan similares y tan parecidos, de tal manera que la serpiente pudo seducir a Eva y tener relaciones sexuales con ella. Y al hacer esto, ella cometió adulterio. Bueno, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Solamente quería que pudiéramos ver este video para poder analizar esa interpretación y de que es real. O sea, sí hay organizaciones religiosas que creen que esto fue posible. Al menos en mi caso no me lo enseñaron así. Siempre se ha interpretado que fue un fruto el cual hizo una modificación genética en el código del humano, en este caso de Adán y de Eva. Pero así como tal, las relaciones sexuales no. Porque hay otro versículo que aparece en el Génesis donde les da el mandamiento: multiplicaos y henchid la tierra. Entonces, el conocimiento de las relaciones sexuales, el mismo Dios se las entrega. Esa es la interpretación. Y acá con el fruto prohibido, en realidad es un fruto que hace una modificación genética en sus cuerpos físicos, que en realidad tiene que ver más con la desobediencia. Al menos esa es la interpretación en la organización en la cual se pudiera decir que yo recibí de mis padres. Vamos a pasar, chicos, a lo que es la lectura del libro secreto de Juan. Antes de empezar la lectura, sí me gustaría platicarles un poquito de lo que está sucediendo. Para aquellas personas que nos visitan por primera vez, el libro secreto de Juan es un documento apócrifo que pertenece a la biblioteca de Nag Hammadi. Entonces, estos documentos fueron encontrados aproximadamente en el año 1945 en Egipto, en Nag Hammadi. Y entre esta biblioteca aparece un documento que lleva por nombre el libro secreto de Juan. La mayoría de estos documentos, si no es que todos, tienen una corriente del cristianismo antiguo que lleva por nombre el gnosticismo o la gnosis. Algo que nosotros podemos identificar muy claramente en estos documentos es la denuncia que hacen acerca de estas tradiciones judías y sobre todo en nuestra actualidad, en donde tenemos el cristianismo moderno, en el cual se juntó parte de la Torá con documentos más modernos de los discípulos de Jesús y se formó la Biblia. Lo que nosotros vamos a ver a continuación es una denuncia a esta información. Es una historia completamente diferente a lo que nos han enseñado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este capítulo 11 es que estos gobernantes penumbrosos que llevan por nombre arcontes o el demiurgo es el creador del cuerpo físico del humano Adán. Resulta que al darle el soplo de vida a Adán, Adán se levanta más iluminado, más poderoso y en su estructura mental es más superior a su creador. Así es como lo menciona en el libro secreto de Juan. Entonces no tiene control, no puede someter a este humano Adán. Si se fijan, es una historia completamente diferente a lo que nos han contado en el Génesis. ¿Qué es lo que sucede? Vuelven a replicar y crear a otro humano, pero ahora hacen una modificación genética, el cual no viene a raíz del fruto prohibido. Todo esto podemos verlo en el capítulo 10 y parte del capítulo 11. Ahorita nosotros nos vamos a centrar en el paraíso, qué es lo que está sucediendo. Cuando estos hacen la modificación del humano Adán, en el cual le introducen el envejecimiento, las enfermedades, el dolor físico
y posteriormente la muerte, ellos toman a Adán y lo plantan en el paraíso. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ya cuando tienen a Adán, le muestran diferentes tipos de árboles. Vamos a leerlo para irlo interpretando. Dice el versículo 8, los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso y dijeron, come y alégrate. Esto mismo nosotros podemos leerlo en el Génesis cuando le da el mandamiento, Jehová le da el mandamiento y le dice, de todo árbol del jardín podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no debéis comer, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Ahora vamos a regresarnos nuevamente. Dice, pusieron a Adán en el paraíso y le dijeron, come y alégrate. La persona que está hablando aquí es el Cristo y está hablando con Juan, le está dando esta revelación. ¿Cuál Juan? Juan el amado, el hermano de Santiago. Entonces, Cristo es el que le va a explicar qué es lo que realmente está sucediendo aquí en el paraíso. Dice, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? De su placer es amargo y su belleza es perversa, se está refiriendo a estos frutos de los árboles que se encontraban en el paraíso. Esta misma frase donde le dice, de todo árbol del fruto podéis comer. Y el Cristo aquí le está explicando que esos frutos, su placer es amargo y su belleza es perversa. Dice el versículo 9, su placer es una trampa, sus árboles son malvados. Aquí es donde podemos ver esa relación para que Juan recuerde de lo que él leyó en la Torá, en ese primer libro, donde le dice que de todo árbol puede comer, pero dice que esto es una trampa. Ese mandamiento es una trampa y dice que esos árboles que se encontraban ahí son malvados. Dice, su fruto es veneno mortal. Ahora, con esto no quiere decir que estos árboles son los que hacen la modificación genética. No, Adán ya estaba modificado cuando lo ponen en el paraíso. Él ya envejecía, él ya se enfermaba, él si se pegaba en su cuerpo, él ya sentía dolor y él también ya moría. Pero este lapso de vida era prolongado, muy prolongado, a diferencia de lo que ahora nosotros vivimos, un humano ordinario. Para no estar haciendo malas interpretaciones de que a fuerzas el fruto prohibido es el que hace la modificación. Muy bien, dice, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Ahorita más adelante vamos a explicar a qué se refiere con el veneno mortal y su promesa es muerte. Y dice el versículo 10, pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Ahora, ¿cuál es este árbol de la vida? ¿Quiénes lo pusieron? Los arcontes, el demiurgo, los Elohim. Ellos son los que ponen este supuesto árbol de la vida. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay una información completamente diferente a lo que nosotros vemos en el Génesis. Dice el versículo 11, yo te enseñaré el secreto de su vida. El Cristo le va a decir a qué realmente se refiere esta vida, tal y como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad. Estos son los frutos de ese árbol de la vida. Eso es lo que le está diciendo el Cristo a Juan. Dice el versículo 13, la morada de los que prueban este árbol es el infierno, la oscuridad es su lugar de descanso.
Ahora vamos a ir desglosando, chicos, ya para pasar a los otros versículos e irnos un poquito rápido. Cuando se refiere al árbol de la vida, se refiere a un conocimiento. Ahora, ¿qué es este conocimiento? Es un supuesto propósito de la vida. Es una enseñanza que al hombre le entregan y le dicen, este es el verdadero propósito de la vida. Pero dice que esa supuesta vida, esa supuesta enseñanza de lo que realmente es la vida, dice que la raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo y su fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad. Estas son las características de esa supuesta vida o de ese supuesto propósito de la vida. A eso se está refiriendo con este árbol. Y dice, la morada de los que prueban este árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso. Esas son las características de este árbol de la vida, de este conocimiento o de este supuesto propósito o verdadero propósito de la vida. Vamos a continuar leyendo. No debemos dejar pasar este primer árbol, el árbol de la vida. Dice, pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora hay otro árbol. Y dice que estos gobernantes se encontraban delante de lo que ellos llamaban el conocimiento del bien y del mal. Y ya explica qué es este árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, el Cristo es el que está diciendo esto. Nuevamente se lo repito, dice que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Si regresamos a los capítulos anteriores y sobre todo el capítulo 10, el creador de todas las cosas, el Padre Universal, al ver y al conocer la esencia de estos arcontes, del demiurgo, de Yaldabaoth, sabe que siempre en sus planes está la modificación genética en los cuerpos físicos y la manipulación en los sentidos, enseñándole un falso propósito de la vida. Como ayuda a este humano, Adán le entrega una pequeña porción que proviene del Padre Universal, que lleva por nombre el pensamiento posterior iluminado. También lo conocemos como la chispa divina. Entonces, este supuesto árbol del conocimiento del bien y del mal es la chispa divina. Y dice que los gobernantes se encontraban enfrente de este árbol. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué los gobernantes se pondrían enfrente de este árbol? Ahora, si nosotros recordamos lo que está sucediendo en el Génesis, cuando le dicen, de todo árbol podréis comer, pero le dan una instrucción. Esta instrucción es que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando dice, los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, aquí está haciendo referencia de esa instrucción que se da en el Génesis, de ese mandamiento que le dicen no comer. A eso se refiere esta frase, que estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento. Dice el versículo 15, se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Esta desnudez se refiere a su ignorancia, a no estar cubierto del conocimiento del verdadero propósito de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que hay dos árboles. El árbol de la vida, supuesta vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los dos en realidad son símbolos
que representan un conocimiento. El árbol de la vida representa un conocimiento. El árbol del bien y del mal representa otro conocimiento, y recordemos que es la chispa divina. Dice el versículo 16, yo fui el que empero les hizo comer. Recordemos que el que está hablando aquí es el Cristo. Juan entonces le responde, dice, yo le dije al Salvador, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Porque esa es la historia que nosotros tenemos en el Génesis, que Eva fue tentada por la serpiente, lo acabamos de ver ahí en el video, en el cual Eva participa de este fruto y después le da de probar de este fruto a Adán. Y dice, el versículo 18 dice, el Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Entonces, el Cristo no está negando de que sucedió algo en el paraíso. Hace mención de la palabra preñez y lujuria. Entonces, el Cristo no está negando que en el paraíso hubo violencia sexual por parte de los arcontes, por parte de estos gobernantes penumbrosos. No lo niega. Lo único que nos está aclarando es que el árbol del conocimiento del bien y del mal no es esa información. Ahorita vamos a ver cuál es la información de este árbol del conocimiento del bien y del mal, y también vamos a ver cómo el Cristo lo entrega a los humanos, a los hombres. Vamos a cerrar con este último versículo y después vamos a la interpretación, chicos, ya para terminar y pasar al fruto del conocimiento del bien y del mal. Dice, Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante, porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que el primer gobernante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, el fruto que realmente le entrega la serpiente, chicos, pertenece a ese falso árbol de la vida que nosotros leímos en los versículos anteriores, donde dice que su sombra es muerte, donde dice que es un engaño, donde dice que sus capullos son un ungüento malo, y todo este conocimiento, todo este falso propósito de la vida es el verdadero fruto que entrega la serpiente. Otra vez en la parte de abajo aquí se los puse, donde habla acerca de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que de esta manera el hombre pueda generar frecuencias negativas a través del sufrimiento, y de esta manera estos arcontes puedan alimentarse. Entonces, el fruto que realmente le entregan en esta historia que nosotros conocemos o que hemos visto en el Génesis es el falso árbol de la vida. Es el árbol de la vida. Ese es el fruto que realmente prueba Adán y Eva. Ahora, tenemos el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol o estos frutos los entrega el Cristo. Aquí es donde se los revela. En realidad, el Cristo es el que da de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí lo que nosotros debemos entender, chicos, es que el Cristo no necesariamente es Jesús. Durante el transcurso del tiempo hemos visto manifestados a diferentes avatares, a diferentes maestros que se encuentran muy conectados con el principio original, con el Padre Creador. El ejemplo perfecto que nosotros tenemos es el de Jesús. Entonces, ya vimos que este árbol de la vida es un falso propósito de la vida, en donde se nos enseña que los placeres sexuales, si en esta vida no violentamos la sexualidad, entonces no estamos viviendo. Si nosotros no engañamos, no mentimos, no robamos, de esta manera no avanzamos. Y esta enseñanza
nos dice que entonces nosotros no estamos viviendo y no estamos haciendo absolutamente nada por vivir la vida. Que se nos enseña también una religión. En esta religión nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en ese Dios para que Él pueda bendecirnos. Entonces hay toda una mala información acerca de lo que es el verdadero propósito de la vida. Por medio de toda esta información nosotros cometemos errores garrafales, en los cuales generamos frecuencias de sufrimiento, ya sea para nosotros mismos o para las personas que nos rodean. Y de esta manera estas entidades se alimentan. Entonces, chicos, ahora vamos a pasar a esta información de el fruto del conocimiento del bien y del mal. El mejor ejemplo que nosotros tenemos y que solamente vamos a tomar para el video no hacerlo tan largo es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús contiene la información de lo que realmente es bueno, y también el mismo Jesús nos enseña el conocimiento del mal para que tengamos cuidado mientras nosotros estamos en este proceso de avance espiritual. Entonces vamos a leer unos versículos muy importantes que de hecho acaba de pasar la Semana Santa y vi algunos videos, obviamente vi algunos videos, y hay una información muy interesante que nosotros debemos saber acerca del mensaje de Jesús, y pues me gustaría compartirlo con ustedes. Ok, aquí estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a ver cuál es este gran mandamiento que Jesús enseña, el cual forma parte del fruto del conocimiento del bien. Aquí lo que está sucediendo, antes de empezar a leer, es que creo que están en la última cena, y él lava sus pies a sus discípulos y después empieza a hablar con ellos y empieza a decirles qué es lo que va a pasar en un futuro con él o en unas cuantas horas. Dice el versículo 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y este capítulo y estos versículos los escogí porque está hablando acerca de un fruto. Él siempre en sus parábolas, cuando tenía mención, hablaba de frutos, o de la semilla, o del trigo y la cizaña, para que esta enseñanza pueda ser un poquito más sencilla. Pero si nosotros nos adentramos un poquito más, Él está revelando este fruto. Recordemos que el que entrega el fruto de la maldad, de la preñez, de la lujuria y de la destrucción es la serpiente, que es un falso propósito de la vida. Por eso dice en esta parte donde dice todo aquel que lleva fruto. Este fruto es lo que enseñó la serpiente. Lo limpiará, porque esos actos son malos. Esa enseñanza es mala, es un falso propósito. Dice, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Ahí nos está revelando que el fruto del conocimiento del bien son las enseñanzas de Jesús. Y ha limpiado esas falsas ideas de ese falso propósito de la vida. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ya empieza a decir acerca del fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ese es el fruto del conocimiento del bien. Los actos de servicio que han visto hacer a su Maestro, en donde no espera recibir nada a cambio. Simplemente el hecho de entender de que dentro de Jesús está depositado el Creador del universo, el Cristo, y que de esta manera Él ama toda su creación, ese simple hecho de acto también nosotros debemos de repetirlo, y esto forma parte del conocimiento del bien, de ese aparente fruto prohibido que es el que entrega el Cristo. Dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esotéricamente, está entregando el fruto del conocimiento del bien. ¿Cuál es este conocimiento del bien? Que os améis los unos a los otros, que os sirváis, que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Cómo Él amó a todas las personas y cómo Él prestó servicio desinteresado. Aquí lo estamos viendo, entre parábolas, entre enseñanzas compasivas y de amor, invita a sus discípulos a que también entreguen este fruto de este árbol del conocimiento. Ahora, esto solamente es una pequeña parte, pero si nosotros visualizamos toda la vida de Jesús, vemos cómo con compasión y amor Él entrega enseñanzas de vida eterna, las cuales nos hacen reflexionar y conectan con el pensamiento posterior iluminado, conectan con la chispa divina. Y de esta manera esa chispa se enciende dentro de nosotros y sentimos el deseo de cambiar. Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento nos conecta. Cuando leemos las enseñanzas de Jesús nos conecta, nos conmueve. Porque el Cristo está hablando a través de Jesús y está conectando con esa chispa divina que es el pensamiento posterior iluminado. Y al nosotros aceptar estas palabras, nos damos cuenta de que estamos viviendo en el error, de que en realidad todo lo que nos han enseñado, el entorno que nos rodea, en realidad no es la felicidad. La felicidad se encuentra cuando ayudamos a otras personas y vemos también cómo ellas cambian. Cuando cambiamos nosotros, cuando hacemos el bien. Ahí está el verdadero propósito de la vida. El que nosotros debemos ir progresando espiritualmente y conectar con el Padre de todos, conectar con esa chispa divina, conectar con el Cristo, como lo hizo Jesús o como nos lo mostró Jesús. Esa es la verdadera enseñanza del Maestro, de este árbol del conocimiento del bien. Ahora, ya para finalizar, chicos,
vamos a ver cuál es el conocimiento del mal que también entrega el mismo Cristo y lo hace como advertencia para que nosotros tengamos cuidado. Aquí lo que nosotros vamos a ver es una denuncia pública que hace Jesús a los fariseos y es una enseñanza que entrega el Cristo a nosotros de saber cuál es ese conocimiento del mal o ese fruto del mal que debemos de tener cuidado, y lo está entregando el mismo Cristo. Dice, Jesús acusa a los escribas y fariseos, recordemos que es Mateo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Obviamente está señalando a los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, aquí la invitación, chicos, de una manera sarcástica y en burla, pues obviamente Jesús les dice, todo lo que ellos dicen o que los invitan a que guardéis, háganlo, sí háganlo, mas no hagan las cosas que ellos hacen, porque su comportamiento es diferente. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Fíjense bien, no dice que Jesús, el Cristo. El Cristo, según la interpretación que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, de que significa el ungido, en las tradiciones antiguas del cristianismo, en esta rama filosófica que es del gnosticismo, el Cristo es el Dios producido por sí mismo, es el creador universal. Y la invitación de Jesús es que nosotros debemos de ver hacia adentro. El pensamiento posterior iluminado o esa chispa divina es el mismo Cristo dentro de nosotros. Y la invitación pública que Él hace es que no debemos llamar Rabí, Rabí a esos maestros que solamente desean las salutaciones en las sinagogas, que ponen pesadas cargas a los hombres y que ellos no las cumplen, ellos no las quieren cargar. Debemos solamente tener un maestro, al Cristo, que es el que está dentro de nosotros. Dice, todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, es el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, que sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el que tiene mayor conocimiento, el que realmente viene de otras dimensiones y que está conectado con lo superior, con el cielo, debe ser el siervo de todos. Jesús lo hizo. Y la invitación es que si nosotros entendemos esto, debemos servir a los demás. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Y aquí hace mención a lo que nosotros leímos en el libro secreto de Juan, donde dice que estos gobernantes se encontraban delante de lo que llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal para que Adán no comiera de ese fruto. Aquí lo está revelando. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres.
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, pues por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, ese es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo aquel que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él, y porque el que lo habita, y en el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Entonces, sí, tenemos el templo, tenemos el dinero, o estas pequeñas cuotas que se pedían si en caso de no llevar animales para estas purificaciones durante el transcurso del año. Entonces los fariseos estaban más preocupados por las ganancias que iban a entrar en ese año, más que realmente ayudar a las personas a que tuvieran un verdadero cambio en su corazón. Entonces dice, ¿qué es lo importante? Pues que las personas tengan este tipo de pensamiento, de reflexión, muy independiente del lugar en donde sea y muy independiente del dinero o de la ofrenda que tenían que llevar al templo. Los fariseos no estaban enfocados realmente en el verdadero cambio espiritual, en esa búsqueda interna y sobre todo en el Cristo o en esa chispa divina. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, guías ciegos, y coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpien primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y aquí nosotros lo estamos viendo, chicos, que el mismo Cristo es el que entrega de comer este fruto del conocimiento tanto del bien y del mal. El conocimiento del mal también es la denuncia que hacen estos mensajeros, muy independiente de quién sea. Y así es como nosotros podemos reconocer a estos mensajeros de la luz. Enseñan el conocimiento del bien y también denuncian el mal, y que debemos de tener cuidado de no caer en esas enseñanzas. Lo más importante es la purificación y el control de los sentidos. Eso es algo que nosotros también vamos a ver. Vamos a ver que parte de estas enseñanzas es que debemos de tener cuidado con lo que vemos, con lo que olemos, con lo que gustamos, con lo que tocamos, con lo que escuchamos. Debemos de tener cuidado. Debemos de limpiar esos malos pensamientos cuando estamos en este proceso de cambio, en este proceso de conocer lo que es bueno y lo que es correcto, en donde tenemos que aprender a controlar nuestro cuerpo, y de esa manera, haciendo esa transformación interna, viene la verdadera limpieza por la parte de afuera. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús en este momento. Hace la denuncia y vuelve a identificar que lo más importante es limpiar lo de adentro, lo que realmente mora en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y recordemos, es que todo esto es simbología que cuando nosotros lo empezamos a relacionar, todo tiene sentido con lo que estamos leyendo en el libro secreto de Juan y en estas tradiciones gnósticas. De esta manera también nos damos cuenta que Jesús realmente es el que entrega este fruto del conocimiento. Entonces, este párrafo que nosotros acabamos de leer es la información que le está entregando a Juan, donde le dice: yo te voy a enseñar su verdadero fruto de este árbol de la vida. Y le entrega una especificación de sus capullos, de sus ramas, de su ungüento, de su sombra y de sus raíces. Entonces, aquí hace lo mismo con los fariseos. Por fuera aparentemente es hermoso. Ese conocimiento es hermoso, es bello, pero en realidad es destructivo, es penumbra, es oscuridad. Y aquí lo está haciendo, lo está entregando muy bien Jesús. Dice, ya nada más vamos a leer estos, chicos, del 29 al 35 y ya cerramos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos os mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, nuevamente, chicos, vamos a relacionarlo con lo que vimos en el libro secreto de Juan, estas últimas palabras. Dice que el fruto que realmente entrega la serpiente es la preñez, la lujuria, y después hace mención de la maldad y la destrucción. Y dice que los que siguen este conocimiento, al final de cuentas llegan a la muerte. Entonces, parte de esta enseñanza de un falso propósito de la vida es la destrucción y la muerte. Lo consideran como normal, como necesario. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? Lo planearon para acabar con su vida. Y aquí él hace una predicación que él iba a mandar a sus discípulos y en un futuro también los iban a matar. Cuando ellos se jactan de que si hubieran vivido en la época de sus padres, ellos no hubieran matado a ningún mensajero de Dios. Entonces, chicos, ya para ir cerrando, ¿por qué hicimos este video y este análisis? Pues obviamente lo hicimos porque hubo muchas preguntas en ese video anterior donde tuvimos la exposición y se me hizo de suma importancia que quedara bien claro cuál es el árbol de la vida, cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también saber quién es la serpiente. Mientras nosotros estamos leyendo el libro secreto de Juan, no aparece la información completa de quién es la serpiente, pero por medio de símbolos sí nos revela quién es la serpiente. Entonces, cuando dice que los gobernantes se encontraban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, esta frase, el Cristo está generalizando la información.
Ahora, si nosotros nos regresamos al Génesis o vemos esa parte del Génesis en donde Jehová, Dios, le ordena a Adán y a Eva que no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren de cierto morirán. El libro secreto de Juan nos está revelando que esta frase de gobernantes o esta palabra de gobernantes está pluralizando. Entonces, ¿quién es la serpiente? La serpiente es Jehová. Esa es la denuncia que hace el libro secreto de Juan. Los arcontes, el demiurgo y Aldabaoth, no solamente fue una persona, sino que fue la organización del dragón. Esa organización del dragón que ha sido perseguida a través de muchos años, en la cual Miguel y sus ángeles tuvieron una gran batalla en el cielo. Y el dragón y la tercera parte de sus huestes o de las estrellas que cayeron aquí a la tierra son esos mismos personajes que se encuentran enfrente del árbol del conocimiento del bien y del mal para que nosotros como humanos o como la descendencia de Adán no probemos de este fruto. Entonces, la serpiente es ese falso Dios del Antiguo Testamento. Su identidad es Jehová. Son los Anunnaki, los Elohim. Son la organización del dragón. Todo lo que nosotros vimos en estos versículos, en estas lecturas, es para tener bien claro qué es lo que realmente sucedió en el paraíso. Ya se los mencionaba, el árbol de la vida no es en realidad un árbol. Es un símbolo que representa un conocimiento de un falso propósito de la vida, en donde se llevan al extremo los placeres sensoriales. Cuando se llevan al extremo esos placeres sensoriales, hay apego también. Y en ese apego, al no cumplir nuestros deseos o nuestras fantasías, viene la aversión, viene la ira, en el cual pues nosotros estamos propensos y sujetos a cometer barbaridades, a idear planes en el cual debemos de destruir a personas y de esta manera obtener esos placeres sensoriales. Ese es el verdadero árbol de la vida que aparece en el paraíso. Después el Cristo hace mención del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que Él entrega este conocimiento. El Cristo es quien entrega ese fruto. ¿Cómo lo hace? Ya lo vimos, es simbología, son enseñanzas. Lo vimos ahorita en el capítulo, en el libro de Juan y en el libro de Mateo. Cómo es que el Cristo entrega este conocimiento de lo que realmente es bueno y de lo que realmente es malo. Ahora, ¿por qué surge el tema de la serpiente? Como ya les mencionaba, Juan es el que hace la pregunta. ¿No fue la serpiente quien dio del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y el Cristo aclara la información? No, si hablas de la serpiente es quien da de comer la preñez, la maldad, la lujuria y la destrucción. Eso es lo que realmente la entrega la serpiente, generalizando que toda esta información de los arcontes, de Yaldabaoth, del demiurgo, de los Anunnaki, de los Elohim, de Jehová o de Yahvé, son uno solo, pertenecen a la organización del dragón, pertenecen a la organización de la serpiente. Lo que nosotros debemos de llevarnos, chicos, de esta clase es que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no es malo. Es un fruto que nosotros debemos de comer. Debemos abrir nuestra mente y probar de este fruto del conocimiento del bien y del mal que es entregado por mensajeros de la luz. Jesús es uno de ellos. Jesús es un mensajero de la luz que de una manera muy clara entrega el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Jesús no es el único mensajero. Existen muchos.
tenemos a muchos personajes que pueden enseñarnos o que nos dan de probar ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Esa sería la reflexión, investigar dónde podemos encontrar este conocimiento. Y pues chicos, de mi parte sería todo. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que puedas compartir esta información con otras personas para que también pueda llegar a sus manos esta información. Dime qué piensas acerca de lo que nosotros expusimos en este video. Déjame tus comentarios y yo pues voy a estar atento ahí de los comentarios durante el transcurso de la semana. Y chicos, de mi parte sería todo. Namasté, hasta la próxima.